Tú dijiste lo que tú dijiste. Lo que tú quisiste decir, no fue que no lo quisiste decir, lo dijiste. Tú recuerdas el versículo de la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de que tuviera esa palabra en tu boca, ¿dónde tuvo que estar primero? En tu corazón, allí. Jay Adams, el consejero nutético, lo dice de esta manera: la confesión es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado de uno. Es declararse culpable ante los cargos presentados por la conciencia. Debe ser un intento de declararle a Dios que Él está en lo cierto y que nosotros estamos equivocados. O sea, es llamarle a una situación de pecado lo mismo que Dios dice. Lo mismo, exactamente, no cambiarlo. En otras palabras, mis hermanos, el único responsable por tu pecado son 3 personas. 3 personas. ¿Cómo que 3 personas? Sí, primero tú, segundo tú y tercero tú. No busques más culpables por tu pecado. Es verdad que hay algunos que tienen como el arte de provocar. Pero tú sabes qué, al final el responsable de tus actos eres tú y soy yo. Esa es la verdad. ¿Tú recuerdas lo que dice 1 de Juan 1, 8 al 10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oye esto, la palabra confesamos, que aparece en el versículo 9, un versículo que probablemente tú y yo nos conocemos muy bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra en el griego, en el original griego, es homologeo. ¿Sabes qué significa eso? Es de donde viene nuestra palabra homologar algo, hacer algo igual a otra cosa. Es la palabra griega homologeo, lo cual implica decir lo mismo que Dios dice. Exactamente, y nada más. Mis hermanos, tú y yo sabemos cuáles son nuestros pecados. Tanto en los momentos de soledad, cuando nadie nos ve, cuando no estamos hablando con nadie o de otro modo, cuando interactuamos también con otros, sean familiares, compañeros de trabajo, gente en la calle, hermanos de la iglesia. Una conciencia sensible a la voz del Espíritu de Dios va a identificar el pecado con claridad. Y no solamente lo va a identificar con claridad, sino que lo va a ver como Dios lo ve, exactamente, y nada más. Ahora bien, la convicción de David acerca de su pecado, él lo lleva a hacer una declaración que revela algo que es mucho más profundo de la condición de David. Y no solamente de David, sino tuya y mía. El versículo 5. Mira cómo dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El punto aquí es este. El punto de David aquí es este. Lo que dice David aquí: la fuente real de mi pecado es mi propia lamentable condición caída. Mi lamentable condición caída. No es Dios el culpable de mi pecado. No es nadie más que yo. Pues yo llevo de fábrica una naturaleza caída. De fábrica. Y la Biblia le llama a eso la depravación total. La depravación total. Que aun cuando nos convertimos al Señor hay una lucha en nuestro ser. Entre la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo por la gracia de Dios y esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que está en lucha, en guerra. Tal la guerra que rompió el reloj. Hay una guerra. Vinimos dañados de fábrica. Así que a la luz de esta verdad, la verdad de este versículo, pregunta: ¿cuán malos nos consideramos nosotros? Mis hermanos, sin esta parte de nuestra confesión de nuestros pecados, nuestra antropología no está bien.
El concepto que tenemos de nosotros mismos anda mal, y es por eso que en el siguiente versículo David dice: tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Nosotros necesitamos recordar cuánto ama Dios la verdad y que nosotros abracemos la verdad en lo más profundo de nuestro ser, en un estilo de vida de honestidad e integridad con lo que hacemos o con lo que nosotros dejamos de hacer. Es ser íntegros y honestos en nuestro propio corazón. Y tú sabes qué, cuando tú vengas delante del Señor, no trates de cubrir tus desperfectos. No lo trates de hacer. No lo hagas. Yo tampoco debo hacerlo. Mientras yo estaba estudiando este sermón, yo no podía dejar de pensar en mí mismo. Y cómo se evidencian delante de mí, se ponen delante de mí claramente en mi mente y en mi corazón mis pecados. Dile al Señor, digámosle al Señor: este es mi pecado. Como alguien decía, al venir a Dios, ven sin maquillaje. ¿Sabes tú qué es lo bello del Evangelio? Decía esta persona. Que el Evangelio dice desde muy temprano que nosotros no le resultamos atractivos a Dios, pero Él nos ama. Y no tengo que ir a tratar de seducir, a gustarle a Dios. Él me ama. Basta de pretensiones delante de Él. Y mira cómo Él nos ama. En Romanos 5, 6 al 8 dice el apóstol Pablo: porque mientras aún éramos débiles, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por el justo, por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, no solamente tiene un componente de disposición de la confesión, sino que también tiene un segundo componente, una petición de limpieza. Los versículos 7 al 11 vemos esa petición de David. Esta oración de David, convertida en una canción, continúa mostrándonos a nosotros qué más incluye el verdadero arrepentimiento de un creyente, y es limpieza de la maldad. Limpieza. Hay varias palabras en esta sección que muestran el profundo y sincero deseo de David de ser limpiado. ¿Sabe cuáles son esas palabras que usa David? Purifícame, lávame, borra, renueva. Como ya dijimos, la rebelión de David a la ley de Dios fue en varios aspectos. Y él conocía muy bien qué demandaba Dios de él. ¿Y sabe qué pasó? Su deseo se alineó con lo que Dios esperaba de él, con lo que Dios demandaba de él, con las demandas de Dios. Mira lo que dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hay una palabra aquí interesante, y es el hisopo. El hisopo que se menciona aquí, no sé si a tu mente viene el hisopo que tú conoces del supermercado, que es ese palito con algodón. No es hisopo. Era una planta que se usaba en el Antiguo Testamento para purificar ceremonialmente a alguien. En el libro de Levítico vemos eso, y en el libro de Números. No vamos a ir a esos pasajes porque por razón del tiempo, pero lo puedes buscar en el libro de Levítico, en la ley ceremonial, como el sacerdote debía tomar una rama de hisopo. Era un árbol, el hisopo era un árbol, y se tomaba una rama del hisopo y se rociaba y se limpiaba con agua al que había pecado, por haber tocado a un muerto o por haber tenido lepra. Entonces el sacerdote ceremonialmente lo tomaba hisopo y le aplicaba una limpieza ceremonial. Pero también el hisopo nos recuerda
No sé si te acuerdas en el libro de Éxodo el evento de la Pascua. Cuando el Señor iba a traer la última plaga. ¿Cuál era la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés: dile al pueblo que tome un cordero y lo sacrifique. Y que con su sangre la ponga en un recipiente y tome una rama de hisopo, mójela en la sangre y unte con el hisopo los dinteles de la puerta. Y así al pasar mi ángel no morirán los primogénitos de Israel. Y exactamente Israel hizo esto. Tomó la rama de hisopo, cada familia, y la aplicó en los dinteles de la puerta. Y así fue librado Israel de morir. Una clara manifestación del evangelio, de lo que haría Cristo en el futuro. Con su sangre nos limpiaría de toda maldad, pasada, presente y futura. David nos estaba apuntando aquí a algo profundo que estaba en su corazón. El hisopo era una figura del anhelo de David de ser purificado espiritualmente de su profunda contaminación moral. Se trataba de un hisopo espiritual que en las manos de un Dios santo, pero también de un Dios compasivo, quien podía limpiarlo mejor que cualquier sacerdote y dejarlo así espiritualmente más blanco que la nieve. Es a ese hisopo y a esa limpieza que David se refiere aquí. La limpieza de su ser interior, de su corazón. No es algo externo, no es algo solamente ceremonial, es su corazón. En otras palabras, lo que David estaba diciendo: Señor, aquí estoy, lávame por completo. No solamente úntame, lávame por completo. Porque si tú me lavas, quedaré verdaderamente y completamente limpio. David sabía que él no solo recibiría compasión y era perdonado por Dios, sino que si Dios lo limpiaba, él podía salir de su profunda tristeza de haber adulterado con Betsabé y de haber asesinado a su esposo, uno de sus guerreros más fieles. Y es por eso que David dice estas palabras. Ve conmigo lo que dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Yo me pregunto, ¿percibes tú algún pecado en ti que te abate, que te está abatiendo, que tú conoces perfectamente y que te entristece profundamente? Pregunta: ¿acaso tú no quisieras disfrutar de la bienaventuranza de saberte perdonado y limpiado por el Señor? El Salmo 32 dice de esta manera: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo, todo creyente, todo hijo de Dios ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Mis hermanos, cuán necesitados estamos de los Natanes en nuestra vida. Si no hubiera sido por Natán, enviado por el Señor a David: David, tú eres ese hombre. Si no hubiera sido por ese momento, la historia hubiera narrado otra situación todavía peor. Esos Natanes en nuestra vida son un efectivo instrumento en las manos de un Dios santo para quitar la insensibilidad de nuestro pecado y traer abatimiento que trae vida. Porque ese abatimiento que Dios trae cuando tú y yo somos confrontados por alguien por nuestro pecado, es para vida, no es para muerte. Para que nos lleve a decir como David dice en el versículo 9 y 10: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La convicción de David era tal que él no quería que Dios mirara su maldad. Es como diciendo: Señor, voltea el rostro y ni siquiera lo veas. No lo veas. David quería que Dios formateara el disco duro de su memoria en su corazón.
y borrara completamente todo lo que estaba allí en su interior, que estorbara una vida de gozo y de plenitud delante del Señor y sirviéndole al Señor. También todo registro de esos cargos que pesaban contra él en la corte celestial, y que allí no quedara nada de maldad. Él quería ser un nuevo David. Pregunta, ¿y acaso no debemos desear nosotros eso para nosotros mismos? Señor, hazme nuevo cuando yo peco contra ti. Señor, a causa de mi depravación, aplica una limpieza profunda a todo mi ser y hazme nuevo. Renuévame. De hecho, cuando David dice, crea en mí, oh Dios, escucha esto. Es interesante que usa el mismo verbo crea que se usó en Génesis capítulo 1 en el relato cuando Dios creaba todas las cosas. Es, Señor, haz nuevo todo en mí. Cámbiame, renuévame. David no solo quería la gracia perdonadora de Dios, sino también la gracia transformadora que viene por el obrar del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Lo que Dios persigue en ti y en mí, mi hermano y mi hermana, no es que seamos una mejor persona, sino otra persona. Otra persona, completamente. Y para David la intervención del Espíritu Santo en su obra santificadora, en su vida, era vital. Y es por eso que dicen los versículos 11 y 12, mira conmigo, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. En el antiguo pacto, todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, que el Espíritu Santo venía temporalmente en algunos momentos importantes sobre los creyentes para administrarle gracia y poder de Dios, para capacitarlo en su lucha por la causa de Dios o contra el pecado y para llevar a cabo los planes de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en Cristo, los creyentes disfrutan de la completa presencia de Dios en sus vidas. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 14, 17. ¿Cómo nombra al Espíritu? Dice Espíritu de verdad. Y en Juan 16, 13 dice, ¿quién los guiaría a toda la verdad? Pero aún así el creyente es advertido de no contristar al Espíritu Santo. Tú y yo somos advertidos por la palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 30 y 1 Tesalonicenses 5, 19. El apóstol Pablo hace la advertencia, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellados para el día de su redención. Él nos hace una solemne advertencia. ¿Por qué? Porque sabe que el pecado y el mundo asedia al creyente. Y el Espíritu Santo suele ser contristado por ti y por mí cuando preferimos, en vez de escuchar la voz, su voz, entonces abrazamos el pecado. Yo te pregunto otra vez, ¿cómo lidias tú con el pecado? ¿Hay alguna habitación de tu vida, algún área de tu vida que tú no estás dejando que el Espíritu Santo entre con un equipo de limpieza y saque la basura y la suciedad que está en ti o en mí? Nos resistimos a eso en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Hay pecados favoritos en nuestro corazón y nos resistimos. Mis hermanos, la intervención y la obra santificadora de Dios, el Espíritu Santo, es necesaria para nosotros ser conformados en creyentes verdaderos que amen lo que Dios ama y odien lo que Dios odia y aborrece. Que amen la santidad y odien el pecado. Todos nosotros necesitamos la misma esperanza. Aquí no hay nadie que haya pasado la materia del pecado. En algún momento todos hemos reprobado el examen. Todos nos hemos quemado en algún momento. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Y llegamos a nuestro tercer y último componente. Vimos en primer lugar la confesión.
Vimos en segundo lugar el deseo, la petición de limpieza, pero en último lugar, el último componente es una búsqueda de restauración. Y en esta última sección de la oración de David al Señor, que después, yo no sé cómo se pudiera cantar esa canción. Vamos a dejarle esa tarea a Alejandro y a Gabriel. ¿Cómo podemos darle música a ese salmo? No sé. Podemos nosotros contemplar aquí a un creyente que cree en un Dios que restaura a sus hijos cuando han pecado y vienen a Él en un genuino arrepentimiento. Y por eso es lo hermoso del Evangelio de un Dios de gracia, que no deja al pecador en el mismo lugar en que lo encontró. La gracia transforma, la gracia cambia, la gracia renueva para volver a usar a sus hijos de una manera extraordinaria, para limpiarlo y volverlo a usar. Dios en el Evangelio se deleita en restaurar, y David lo sabía. Escucha lo que él dice en el versículo 12: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. El ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, ahora no podía experimentar gozo. El gozo de ser un hijo de Dios, ni expresarlo tampoco en alabanzas. Su gozo se había marchitado completamente. R.C. Sproul lo dice de esta manera: David sufrió de una apatía espiritual que lo llevó a la bancarrota moral. Y por eso ora David de esta manera. Si somos sinceros, mis amados hermanos y amigos, la mayoría de nosotros, antes de conocer a Cristo, llegamos a pensar como muchos piensan hoy: ¿y qué habrá de bueno en la vida cristiana? ¿Cómo que la vida cristiana es buena? Sobre todo cuando tú lees un salmo así, que está en las Escrituras, pudiera venir la pregunta: ¿y vale la pena vivir como viven los cristianos? Revisando constantemente su corazón para buscar maldad allí, para buscar arrepentimiento, para esa vida de contrición. Y no es una mejor manera de vivir cultivando el gran potencial que tú tienes y que yo tengo. ¿Acaso no es mejor eso? Me parece que la vida cristiana no pudiera ser muy atractiva, así piensan los que no conocen al Señor. David probablemente había tratado de buscar ayuda en él mismo y en otras fuentes para que regresara el gozo a su vida, pero probablemente nada resultó. No sabemos, la Biblia no lo dice, si eso pasó. Mientras yo estaba estudiando este pasaje, vino a mi mente: todos nosotros conocemos lo que es ChatGPT, ¿verdad que sí? La mayoría de nosotros conocemos ChatGPT, la inteligencia artificial, no inteligencia espiritual, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Y tú sabes qué yo hice? Yo busqué en Google ChatGPT, de hecho descargué la aplicación en el celular. Yo soy profesor de un colegio, yo sé lo que es luchar con ChatGPT, con los estudiantes. Quiero aclarar, yo no hice este sermón con ChatGPT. Oigan esto. Quiero aclarar eso. Y yo escribí en ChatGPT: ¿cómo hacer que vuelva el gozo de la salvación? Impresionante. ChatGPT me dijo de todo. Y escuchen lo que me dijo: recuperar el gozo de la salvación es un proceso espiritual y personal. Aquí hay algunos pasos prácticos que podrías considerar. Reflexión y arrepentimiento. Recuerda la verdad de la palabra de Dios. Oración, agradecimiento, adoración, comunión con otros creyentes, servicio, perdón, busca ayuda espiritual. Yo dije: y cada una de ellas tenía una descripción de cómo hacerlo. ¡Wow! Pero tú sabes que todo eso no lo dice la Biblia. Exactamente.
de cómo recuperar el gozo de la salvación. Pero a mí me llamó la atención lo último que me dijo ChatGPT. Permanece constante. Permanece constante. Recuerda que el camino espiritual es un viaje continuo. No te desanimes si no experimentas un cambio inmediato. Permanece constante en tu búsqueda de Dios y su gozo. Recuerda que cada persona es única. Y estos pasos pueden variar en su aplicación. Busca la guía del Espíritu Santo y permítele trabajar en tu vida mientras te esfuerzas por recuperar el gozo de la salvación. A mí me pareció tan interesante que yo no pude evitar ponerlo en esa diapositiva para que nosotros lo viéramos. Eso fue muy revelador para mí. Y me hizo pensar en dos cosas. Primero, esto último, en la realidad de que probablemente el regreso del gozo no sea de una vez. Vuélveme el gozo de tu salvación. Probablemente eso no sea de una vez. No sea instantáneo. Y en segundo lugar, que yo debo buscar constantemente el gozo de Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Oye, nada de las grandes hazañas del pasado de David, ni quien era él, podían devolver el gozo. Solo una persona podía devolverle el gozo: Dios mismo. Dios, el Dios que lo salvó. Mi hermano, nada de lo que tú y yo como creyentes hemos hecho o somos, nada de lo que nosotros tenemos o podemos llegar a tener, o lo que anhelamos alcanzar en nuestro corazón, nos dará un gozo permanente. Solo las riquezas de la salvación segura que inmerecidamente tenemos en Cristo puede darnos completo plenitud de gozo en nuestro corazón. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es en Cristo, Señor, que yo busco tu gozo, mi gozo. Pero no solo el arrepentimiento de David lo llevó a Dios buscando el gozo de la salvación, restaurando ese gozo en él, sino también la restauración al servicio de Dios y a los demás. Observa conmigo lo que él dice, el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Se convertirán a ti. Pregunto, ¿cómo tú y yo creemos que estaba la reputación de David en ese momento? Acuérdate de la historia con Betsabé. No te desligues de eso. ¿Cómo estaba la reputación de David en Israel? ¿Cómo estaba la reputación con la familia de Betsabé? ¿Cómo estaba su reputación con la familia de Urías? ¿Cómo estaba su reputación con los que estaban con él en el palacio, que seguramente se dieron cuenta de muchas de esas cosas? Imagínate a la gente diciendo, ¿en serio tú quieres enseñar, David? ¿De verdad que tú crees que tú puedes enseñarnos algo de una vida piadosa, David? Tú sabes una cosa, es muy probable que David no pudiera enseñar a otros de algunos temas, pero de algo David sí podía enseñar. Y es de la necesidad del arrepentimiento verdadero y de la maravillosa gracia perdonadora de Dios para con sus hijos. De eso. Yo te pregunto y me hago la misma pregunta a mí mismo: ¿qué tan transparente tú y yo somos de nuestras caídas con los demás? ¿Qué tan transparentes somos? ¿Qué tanto aprovechamos las oportunidades para enseñar a otros la senda, el camino del arrepentimiento y de la maravillosa gracia perdonadora de Dios que tú mismo has experimentado? Escuché a alguien que decía, en la iglesia de hoy nosotros necesitamos ser mejores y más frecuentes maestros de la gracia, más que de cualquier otro tema, de la gracia perdonadora.
Las palabras finales de David siguen esta misma línea de pensamiento y de transparencia y el deseo genuino de ser usado una vez más por el Señor y de incluso de clamar por el favor de Dios para con el pueblo. Versículo 14, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Versículo 16, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Mis hermanos, enseñemos a otros que es posible la dependencia de la gracia de Dios para ser perdonado, para ser librado vez tras vez de los pecados. Que es posible vivir con una limpia conciencia gozosa a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos faltado a otros. Que es posible no vivir una vida ritualista también, sino en una verdadera piedad del corazón que procede de un corazón limpiado, de un corazón limpio. Y es posible leer y estudiar este salmo de David, o más bien es imposible leer y estudiar este salmo de David sin experimentar la imperfección como creyentes, la indignidad para enseñar a otros. Y yo te pregunto, ¿te has sentido así alguna vez indigno de enseñar a otros? Porque hay cosas en tu vida que no has cambiado, en la que tú no has tenido victoria. Vuelvo a repetirte esto y me lo repito a mí mismo. No te presentes como perfección. No te presentes como un producto acabado. Alguien dijo, pero sí como un creyente perdonado. Tú y yo no somos un producto acabado, pero sí somos perdonados cuando venimos delante de Él. ¿Tú sabes una cosa? Tú no puedes evitar la incomodidad que surge de estar entre otros que conocen lo que ha pasado en tu vida. Tampoco tú puedes quitar las consecuencias que quedan del pecado. Y David tal vez no lo pudo hacer, posiblemente, seguramente. Pero sí es posible contar cómo el Evangelio cambió tu historia, que otros vean cómo luce un verdadero arrepentimiento. Y a ti que estás aquí, en esta mañana, que aún no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hay esperanza en el Evangelio para ti. Tus pecados han quebrantado la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Él quiere salvarte. Estás rodeado aquí de gente imperfecta, pero sí de gente salva y perdonada. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por el creyente David que nos lleva a meditar, guiado por tu Espíritu, Señor, en la bienaventuranza del arrepentimiento, Señor. Enséñanos, ayúdanos, capacítanos para nosotros vivir en confesión de nuestro pecado, buscando la limpieza que viene de ti, Señor, y la restauración oportuna que necesitamos para nuestra vida. Edifica tu iglesia y sigue salvando por medio de tu iglesia a otros que están lejos de ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.